Hola a todos, qué alegría estar de nuevo juntos. Aprecio que estés aquí en esta transmisión, que este día te conectes. Aprecio muchísimo que compartas y le des like a este video, a este material. Y creo que esta charla puede ser muy importante, muy valiosa para nuestras vidas, siempre y cuando nosotros le demos el valor que merece, que en el tránsito de la vida tenemos que experimentar muchísimos cambios, tenemos que exponernos a muchos cambios en la vida y quizás de lo más difícil o lo que cuesta más es uno mismo lograr cambiar. Por eso estoy desarrollando esta serie que se llama El Poder de Cambiar. Y este día quiero compartirte sobre esta charla sobre romper el ciclo que está rompiendo tu vida. Sin duda que ninguno de nosotros y ninguna persona de adrede está planeando arruinar su vida, está planeando desperdiciar su tiempo, mucho menos está planeando todas sus capacidades, sus habilidades, echarlas a la caneca de la basura y no hacer absolutamente nada con todo el potencial que quizás tiene. La gran mayoría de personas queremos encontrar ese peso y ese valor de nuestra vida en nuestra existencia, incluso no solamente por nosotros mismos, sino para agregar también valor a la vida de otras personas. Lo que trato de decirte es que no intencionalmente lo que queremos es arruinar nuestra vida. Sin embargo, todos podemos aceptar que vamos paso a paso tomando ciertas decisiones, sea con, por ejemplo, el dinero. Si de repente surge una posibilidad de hacer algo que tú sabes que es ilícito, que no es correcto, pero sabes que vas a hacer muchísimo dinero y es quizás probable que eso sea una tentación y entonces caigas en esa tentación y termines arruinando tu vida. A mí me impresiona a veces cuando veo en las noticias jugadores de fútbol importantes que fueron una leyenda dentro del fútbol y tristemente, sea por lo que sea, sus negocios, su profesión, su trabajo en su momento, una mala administración, un mal manejo, lo que sea que haya sucedido que desconozco, lo cierto es que es impresionante ver cómo un jugador de fútbol, en su desesperación por el dinero, tenga que incluir en su equipaje traficar drogas o hacer cosas ilícitas. Y ahora bien, esto no se trata de juzgar absolutamente a nadie, pero lo que sí quiero hacer ver es que no intencionalmente una persona quiere arruinar su vida, sino que un paso y otro, una decisión y otra, y la suma de muchas decisiones van llevándolo a esa circunstancia y tristemente terminan las cosas muy mal financieramente o con su propia salud también, porque no es que simplemente aquello o lo otro le sienta a uno mal, sino que va uno poco a poco admitiendo y siguiendo hasta que definitivamente causa un efecto totalmente negativo sobre la salud y el estado físico obviamente se arruina, se echa a perder. Asimismo, quizás con tu trabajo, si no haces las cosas de manera correcta como se debiera proceder y probablemente comiences a cometer incumplimientos o empiezas a perder el interés por el trabajo, pues sencillamente cuando te das cuenta ya no lo vas a tener. O quizás podría también dar un ejemplo como alguien que se acostumbra a conducir una moto o un carro borracho. Y se acostumbra, lo digo porque las primeras veces probablemente no pasa nada, quizás no suceda nada, pero al cabo del tiempo y de tantas y tantas veces, va una y de esas veces que no funciona. Y tristemente, por estar conduciendo en un estado de embriaguez, termina en un accidente o termina involucrado en algo que jamás imaginó
verse involucrado. Por eso hay ciclos en la vida que si uno no los rompe, ellos lo rompen a uno. Hay rutinas que lo van haciendo a uno pedazos, y si uno no hace esa rutina pedazos, esa rutina acaba con uno. Entonces, ¿cómo puede una persona que quizás tiene un amor tan especial por su familia, por su gente, incluso su familia por él, arruinar su vida? Pues así de simple. Decisiones van sumándose, pasos van sumándose, equivocaciones, decisiones desesperadas, pasos en falso, eh, quizás inseguridades, miedos, y sumas y sumas y sumas hasta el punto en que terminas allí. Quiero leer este día Jueces 16:1 en la Nueva Traducción Viviente, y sé que algunos de ustedes conocen esta historia de Sansón. Dice: cierto día Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Mira que dice este texto que hubo un día, existió un día, en un día, en un instante de 24 horas, en el lapso de ese tiempo, hubo una decisión en un hombre llamado Sansón. En esa decisión, dice el texto, él fue. Es decir, hizo un desplazamiento, salió de un punto a otro punto. En esa decisión hay una distancia del lugar donde él se encontraba al lugar donde él decide ir. Y luego dice este versículo que él pasó la noche allí. O sea que pasó, es decir, permaneció, estuvo allí por decisión propia durante un determinado tiempo. Y esto es específicamente con Sansón. Él tomó una primera decisión y mala decisión. Esa primera y mala decisión fue la que lo llevó a otra suma de malas decisiones. Esto es importante. Mira lo que dice Jueces 16, 19, 20. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Resaltemos aquí cosas importantes, como cuando ella logra tomar el secreto de Sansón y respecto a su fuerza y su voto nazareo que había hecho, y ella comenzó, dice el texto, a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Y la otra parte que me llama la atención muchísimo es que él piensa: esta vez será como las otras veces. Esta vez haré como las otras veces he hecho. Esto va a ser igual, va a ser de la misma forma, lo voy a resolver de la misma manera. Es decir, había entrado en un ciclo que lo estaba rompiendo, lo estaba haciendo pedazos a él, pero quizás él mismo no reaccionaba. Y dice esta palabra, cuando él se acciona y cree que va a suceder igual, no sabía que el Señor ya se había ido, ya se había apartado de él. Y ahora la pregunta sería: ¿cómo alguien con tanto potencial? No piensen solamente en su fuerza, sino en el libertador de toda una nación, en el superhéroe del momento. Piensen también en su familia, en sus padres, en sus valores, en el ser humano quien era él. Tanto potencial en su vida,
que Dios fijó sus ojos en él, en Sansón, y lo llenó de su gracia, el amor de sus padres hacia él, tantas cosas que podríamos sumar y preguntarnos por qué alguien como él va a terminar de esa manera, al punto que sus enemigos le sacaron sus ojos y hicieron cosas terribles con Sansón. Entonces me puse a leer y al respecto, y entre el lugar de donde estaba Sansón al lugar a donde él fue, hay una distancia de 40 kilómetros, que viene a ser unos 56.250 pasos. Y lo digo solo para ilustrarte que esa misma distancia, que puede ser tan perjudicial entre un punto y el otro, puede ser quizás la misma distancia que utilices para romper el ciclo que te está rompiendo a ti. Puede ser una adicción. Y quizás tú dices, no, solamente es esta y no más, o esta vez y no más. Y yo lo tengo controlado. O puede ser cualquier otra cosa. Y estás cayendo en esa rutina y en ese ciclo que te está quebrando, te está haciendo pedazos. Pero antes que eso acabe contigo, mi deseo este día es que logres acabar con eso antes que acabe contigo. Entonces, puede ser nuestra actitud, puede ser quizás algunos de nuestros hábitos que nos están quitando, robando nuestra vida, nuestra tranquilidad, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro futuro, nuestra familia. Puede ser quizás demasiado trabajo y no tienes tiempo para estar con tu esposa o con tu esposo, con tu familia, con tus hijos, con tus padres. No tienes tiempo absolutamente para nada y ese trabajo te está rompiendo. Y yo te pido este día que reacciones y que antes que aquellos ciclos que te van haciendo a ti pedazos y van rompiendo tu vida de a poco, más bien tú logres este día tomar una decisión y detener aquello que pueda hacer que te esté haciendo daño. Entonces, si reflexionemos en lo siguiente, que esto es lo que suele suceder. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿por qué un hábito es tan difícil de construirlo, de iniciarlo? Y entendí lo siguiente, que cuando tú quieres iniciar un buen hábito, primero duele, o sea, llegar a él cuesta. Por ejemplo, si piensas en el ejercicio, pero después viene la recompensa. Y ahora, si lo miras del otro lado, un mal hábito es lo opuesto, porque un mal hábito lo primero que hace es que te da la recompensa. Por ejemplo, si fuera con el azúcar, entonces cuando te comes eso y sientes ese azúcar, como que wow, aquí está ya la recompensa. Pero después viene el dolor, después viene, ay, ¿cómo me pude haber comido eso? O sé que no le hace bien a mi cuerpo y no debía haberlo hecho. Eso es lo que sucede con los hábitos cuando uno o ya los tiene, malos hábitos, o cuando uno decide construir nuevos hábitos. Quiero cerrar diciéndote estas tres cosas sencillas. Lo primero, ten en cuenta que los lugares importan. Piensa en Sansón. O sea, Sansón no tenía nada que ir a hacer allá. Pero Sansón decidió ir a ese lugar. No era un lugar donde se le respetara y donde hubiesen valores, principios espirituales, verdades significativas de Dios, ética, no sé, amor, lealtad, amistad, protección.
Era un sitio en el que él estaba totalmente vulnerable, totalmente expuesto. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando dicen algunos que, por ejemplo, cuando, y a mí me pasa, cuando uno va a hacer algún mercado y tiene muchísima hambre, pues uno está extremadamente vulnerable. Uno quisiera llevar de todo, hasta lo que no necesita, porque está vulnerable. Entonces, en el caso de Sansón, este hombre terminó en un lugar donde no debería estar. Y la cuestión está en que puedas este día examinar los lugares que tú frecuentas, los lugares donde te refugias, los lugares a los que tú vas, porque los lugares importan. Y lo segundo es que también los momentos importan. Hay momentos en que uno está muchísimo más vulnerable, incluso hasta para estar de mal genio. Una persona quizás que ha tenido un día difícil, pesado en su trabajo y llega a su casa vuelto nada, quizás agotado, rendido y se encuentra pues con una situación difícil de pareja o de familia o con alguno de los hijos o este tipo de circunstancias, pues está muchísimo más vulnerable y esos momentos hacen que uno pueda tomar decisiones equivocadas o hacer cosas equivocadas. Entonces, ten cuidado con el hambre, ten cuidado con el enojo, ten cuidado con la soledad, ten cuidado con el agotamiento, con el cansancio, porque ahí es cuando eres más vulnerable. Y por último, que también es algo que es importante tener en cuenta, tiene que ver con la gente que te rodea. La gente que nos rodea influye demasiado en esos ciclos repetitivos que van rompiendo nuestra vida para mal, y por eso es importante que nosotros sepamos con qué tipo de personas nosotros nos estamos relacionando. Si por ejemplo pensáramos en comida y las personas con las que nosotros nos rodeamos normalmente no comen de manera saludable, sino que les gusta frecuentar ciertos lugares que todos nosotros sabemos que no son saludables, cada vez que tú más y más y más y más compartes con esas personas, más y más terminas frecuentando esos lugares y de una u otra manera termina afectando tu salud, tu bienestar, tu vida y además terminas como familiarizándote con eso, perdón, y te acostumbras. Así que te parece normal. Por eso es muy importante con quiénes tú te rodeas. Si eso suele suceder, por ejemplo, cuando uno ya está constantemente con cierto tipo de personas y a ellos les gusta algún tipo de vicio, cualquiera que sea, para no utilizar ningún nombre, pero tú no te das cuenta. Tú normalmente piensas que todo lo tienes bajo control, pero los lugares, los momentos y las personas son determinantes para el ciclo de vida repetitivo que te va quebrando, que te va rompiendo. Y por eso es que este día es clave que digas: voy a romper con ese ciclo de vida que no es la que yo deseo, voy a cambiar. Pero para poder cambiar necesito revisar los lugares que frecuento, los momentos en que me expongo a esos lugares y las personas con las que me expongo a ese tipo de situaciones en las cuales estoy muy vulnerable. Si tienes esto en cuenta y de pronto quieres estudiar la vida de Sansón, vas a encontrar verdades y principios que son valiosísimos para entender que en la vida se puede cambiar, se puede mejorar. Oremos. Padre, queremos ser mejores hijos. Queremos dar lo mejor de nosotros
por nuestros padres, por nuestra familia. Queremos ser mejores esposos, mejores papás. Queremos ser mejores hermanos. Queremos ser mejores amigos. Queremos ser mejores en todo. Pero hay ciclos que se están repitiendo y están quebrando, partiendo valores, verdades y aspectos muy valiosos en nuestras vidas. Ayúdanos a ser fuertes cuando somos tan vulnerables a todo esto. Y enséñanos a elegir los lugares, los momentos y las personas. Que nosotros podamos hacer de nuestra vida una vida que tenga muchísimo valor y que agregue valor a la vida de los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, gracias. Un enorme abrazo para todos. Gracias por ser parte de esta comunidad online. Gracias por compartir y por hacer que otras personas vean este material, este recurso. Un abrazo.